Hola amigos, les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren. Hoy les voy a estar hablando sobre 5 expresiones muy productivas que podemos utilizar en nuestro After Effects y que, como por supuesto, nos va a ahorrar pero muchísimo tiempo. Así que vamos con el video. Si no has visitado mi tienda con plantillas animadas que podrás usar en tus proyectos, presentaciones, redes sociales y mucho más, visita mi perfil en selfie.com y mira todo lo que he creado para ti. Chequea el link en la descripción. Perfecto, ahora que ya estamos dentro de After Effects, vamos a empezar con la primera expresión que les quiero enseñar el día de hoy, que se llama Loop Offset, o en español sería como desplazamiento del lupeo del tiempo. Básicamente lo que podemos hacer nosotros, como lo que vemos ahí, es que sale este triángulo y continúa, por eso mismo se llama offset, ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, esto? Nosotros, fíjense que yo voy a de momento ocultar este triángulo y voy a crear uno nuevo. Vamos a utilizar la herramienta polígono con flechas, dejamos aquí 3, ok, y vamos a alinearlo en el centro. Entonces fíjense que yo voy a hacer sencillamente esto, la posición la voy a activar allí y vamos a animarla de manera, vamos a colocar este fotograma aquí y vamos a decirle que esto venga desde aquí abajo. Si yo dejo esto normalmente, fíjense que va a llegar y va a terminar allí precisamente. Pero si yo, por ejemplo, coloco esta expresión que se llama Loop Offset, ¿ok? Nosotros podemos lograr que dentro de la expresión loop out, como por ejemplo, o incluso loop in también, escribir dentro de ese campo la entrada llamada offset. Escribimos entre las comillas, vamos a ver, escribimos la palabra offset, que significa desplazamiento. Lo que va a hacer es que el desplazamiento que está terminando aquí va a continuar. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense que llega a ese punto, pero si se dan cuenta, a partir de aquí sigue el desplazamiento por sí solo. Así que esta es una forma maravillosa de, por ejemplo, cómo podemos hacer que se mantengan objetos moviéndose de manera continua una y otra vez. ¿Ok? Vamos con la segunda expresión. La segunda expresión se llama index, que básicamente el index lo que nos permite o es una expresión que nos devuelve el valor del número de la capa. Si ustedes se fijan, todas las capas, si yo duplico varias de estas, fíjense que, por ejemplo, vamos a lograr que en este caso mantengan una separación por cierto valor de rotación, y además se va cambiando y aumentando las aristas de estos polígonos. Eso lo podemos hacer a través de index, porque nos devuelve de acuerdo al valor que vemos nosotros acá, que es, digamos, el número índice de cada capa. ¿Cómo logramos esto? Bueno, fíjense que es bastante sencillo. Nosotros vamos a apagar esta capa, por ejemplo. Voy a crear un polígono como lo hicimos anteriormente, que viene siendo un triángulo. Vamos a hacerlo más chico. Vamos a hacerlo así. Ok. Y fíjense que yo lo voy a dejar un poquito por acá. Ahí está. Y primero, por ejemplo, vamos a trabajar con lo que sería la rotación. Voy a eliminar este triángulo realmente. Fíjense, este es nuestro triángulo y yo voy a trabajar con la digamos con la rotación. ¿Qué hago yo? Alterno más clic y vamos a, en este caso, a escribir, por ejemplo, que cada cuánta rotación nosotros le vamos a colocar a esta capa. Vamos a decirle que cada 60 grados, y esto sea multiplicado por el index, ¿ok? Bueno, mejor dicho, 60 menos 60, porque como es la capa inicial, y esto lo multiplicamos por el index, ¿no? Entonces, fíjense que al yo hacer esto no va a pasar nada de momento, pero si yo voy duplicando, bueno, perdón, la herramienta ahí lo está haciendo, pero claramente tengo que mover el punto de anclaje, colocarlo en el centro para que lo haga como un círculo. Y ahora sí, fíjense que al duplicar él va completando, porque lo que está haciendo es que por cada iteración agrega 60 grados, 60 grados, 60 grados. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las expresiones aquí, fíjense que esto sería 60 menos 60 da 0 por index, ¿ok? Pero en este caso el index viene siendo un valor de 5, ¿ok? Por tanto, el valor de la rotación en este momento vendría siendo
240 grados, porque multiplicaríamos como sería como 60 por 4, porque acuérdense que o sea, es una suma bastante complicada, pero aquí hay que aplicar un poco lo que sería un poco lo que es matemática, ¿no? Porque por ejemplo, fíjense que aquí es 60 menos 60, que sería 0 por el índice, que en este caso es un valor de 6, por tanto quedaría 60 grados menos 1, sería entonces en este caso 300 grados, que es lo que logramos nosotros aquí en ese sentido. Y de esa manera entonces nosotros podemos tener lo que son los triángulos. Pero como por ejemplo hacemos el tema de los polígonos para que vaya cambiando también su lado usando el índice. Bueno, si entramos aquí a la poliestrella, trazado de poliestrella, tenemos que esto es un polígono, y aquí en los puntos, que es precisamente lo que cambia la cantidad de puntos o lados que va a tener nuestro polígono, allí vamos a colocar un índice. Aquí es mucho más sencillo porque simplemente colocamos índice más 2. Es decir, como este valor por defecto está en 3, en este momento sería 1 más 2, que da igual a 3, entonces por eso no va a pasar nada. Pero en el siguiente va a ser 2 más 2, que daría 4, y así va aumentando entonces los dados. Y ahora lo podemos duplicar, y fíjense cómo se va agregando un lado por cada vez que duplicamos, a medida que también va haciendo esto de la rotación. Es maravilloso y se puede usar de muchísimas formas el índice, que nos va a permitir ahorrar tiempo para cuando necesitamos duplicar capas que vayan cambiando de acuerdo al índice de esa capa precisamente. Vamos con la tercera expresión. La tercera expresión es linear. En algunos tutoriales yo se las he enseñado, sobre todo para lo que es cuando trabajamos con pistas de audio, viene bastante genial. Fíjense que por ejemplo este pentágono se está rebotando de acuerdo al ritmo de la música que yo tengo ahí, que en este caso por temas de copyright no se las voy a mostrar o no la voy a hacer sonar, pero sencillamente lo que nosotros podemos hacer es, voy a eliminar todo, vamos a eliminar todo esto, o mejor dicho vamos a ocultarlos así, mucho mejor, y vamos a agregar entonces esta pista, por ejemplo. Ok, déjenme apagar esta capa por el momento. Ok, ahora sí. Tenemos esta pista, vamos a convertir esta pista en fotogramas clave. Para eso sencillamente vamos aquí clic derecho, asistente a fotogramas clave, convertir audio en fotograma clave. Una vez que tenemos eso, fíjense que yo le doy a la tecla U y tenemos todos los fotogramas de nuestro audio, que lo podemos incluso ver en el editor de gráficos, todos los fotogramas, ¿ok? Entonces, a eso nosotros podemos añadirle, vamos a hacerles en este ejemplo, por ejemplo, trabajando con una elipse, que sería más o menos esto, y vamos a trabajar que simplemente vaya rebotando en la posición Y de esta elipse, pero de acuerdo a los fotogramas del audio. ¿Cómo logramos eso? Bueno, es muy sencillo. Vamos a llamar la posición, vamos a separar las dimensiones y vamos a trabajar con la posición en Y. Y allí vamos a escribir la expresión que se llama linear. Damos enter porque, bueno, esto es lo bueno de la nueva versión de After Effects, como que detecta rápidamente la expresión que yo quiero colocar. Y esto trabaja muy sencillo. Linear trabaja con el valor primario, que es de donde, o el valor de entrada, que en este caso lo voy a tomar de esta, que es de ambos canales. Ese va a ser el valor de entrada, o de donde él va a tomar esos valores del audio, ¿ok? Ahora, colocamos una coma y vamos a colocar cuál es el valor mínimo de esa entrada. En este caso es 0. ¿Cuál es el valor máximo? Ese valor máximo lo podemos ver. Fíjense que si selecciono aquí, voy al editor de gráfico, podemos ver en estos picos que nosotros encontramos acá, cuál es ese. Por ejemplo, aquí vemos que este es como el pic más alto, entonces podemos ver que el valor que marca allí es 60 o casi 60. Ese lo podemos usar como valor máximo dentro de nuestra expresión de linear. Entonces vamos de nuevo aquí a la expresión y colocamos que el valor que vamos a utilizar como máximo, vamos a colocarle un poquito más para que abarque cualquier otro pic más alto que haya, 70. Y coma de nuevo. Y ahora, ¿qué queremos que nosotros haga la expresión? Que en el valor mínimo, que es 0, queremos que mantenga su posición inicial que tiene en este momento, que es 536, ¿verdad? Y coma, el valor máximo que nosotros queremos cuando alcance 70 o a medida que vaya subiendo, queremos que no pase en este caso de, por ejemplo, 250, por decirles algo. Y damos un clic hacia afuera y tenemos activa la expresión. Fíjense que vamos a rendear
y fíjense que empieza a rebotar de acuerdo a los valores. Básicamente lo que hace esta expresión es una interpolación de entre los valores del audio a los valores mínimos y máximos que yo le he asignado, que en este caso es 536 y 250. Se mueve entre ese rango, de ahí no sale. Y ahí tenemos una pelota rebotando de acuerdo al ritmo de la música. Vamos con la cuarta expresión. La cuarta expresión se llama clan. ¿Qué hace clan? Fíjense, por ejemplo, esta animación que nosotros estamos viendo, la pelota de abajo. Vamos a cambiarla de color, por cierto, para que puedan notarlo mucho mejor. Fíjense que la pelota amarilla, justo cuando pasa allí y se alinea con la otra avanza, pero esta se queda hasta allí y la otra sigue. Básicamente eso es lo que hace clan. Clan lo que hace es limitar un rango de valores, de dónde a dónde te puedes mover. En este caso estoy trabajando con la posición, pero esto puede tranquilamente aplicarse a cualquier otra propiedad como escala, opacidad, punto de anclaje, etcétera, o algún efecto incluso también se le puede colocar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, fíjense que yo voy a apagar estas dos capas, voy a crear una elipse, ¿ok? Creamos esta elipse, pero a esta elipse vamos a colocarle un deslizador un control de deslizador. Vamos a escribir control vamos a escribir deslizador, control de deslizador. Vamos aquí. Tenemos esto desactivado. Aquí. Entonces ahí tenemos el deslizador que yo he colocado. Voy a bloquear esta ventana para tenerlo allí visible, ¿ok? Y vamos a trabajar, por ejemplo, con la posición. Vamos a volver a separar las dimensiones. Y vamos a trabajar con la posición en X. Yo voy a alterno más clip y voy a escribir, en este caso voy a escribir la expresión clan. Damos enter. Y la expresión clan trabaja con tres variables. Primero la entrada, que es el input, y después un valor mínimo y un valor máximo. Algo similar a lo que es el linear, pero no es exactamente igual. Entonces, ¿quién va a ser el valor de entrada? Bueno, ese deslizador que yo he colocado. ¿Quién va a ser el valor mínimo? El que yo quiera. Por ejemplo, podemos colocar la posición inicial que en este momento tiene ahí, pero vamos a colocarle que el valor inicial sea una posición en X de 400 y una posición en X máxima de, por ejemplo, 1200. Es decir, que cuando yo mueva aquel deslizador, ahora voy a hacer clic fuera, vamos al deslizador, se va a mover entre 400 y 1200. De ahí no va a pasar. Fíjense que voy subiendo el valor. Hasta el momento no pasa nada. Pero cuando entre en el 400, fíjense, ahí voy a entrar, ahí empezó a moverse, ¿ok? Y esto va a llegar hasta el 1200 y allí no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se basa esta expresión. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora yo es que voy a activar esa animación, por ejemplo, del deslizador de 0, y quiero que de 0 a 4 segundos se mueva hasta el 1500 o 1800, por ejemplo. Entonces, ahí no pasa nada, ahí arranca y luego hasta allí queda. Pero fíjense que podemos hacer cosas interesantes, no solo como esto, sino por ejemplo esto. Si duplico esta capa, ok, agarro la primera y sencillamente, digamos, voy a eliminar esa expresión que habíamos colocado en la posición, y simplemente quiero que adopte lo que está haciendo el deslizador. Esta pelotica, esta segunda pelota va a estar totalmente libre, ok. Voy a bajarle la posición en Y para que puedan diferenciarla. Vamos a cambiarle el color. Y vamos a tener esto. Fíjense que la primera pelota se va a mover y justo arranca donde está la otra y la otra queda ahí. Entonces puedes hacer cosas interesantes como esta. Por ejemplo, lograr que un objeto se mueva a partir de otro. Es decir, como que sea un condicionante. Así que está muy buena esta expresión que se llama clan, que es precisamente como limitar entre los valores. Vamos por la quinta y última expresión. La última expresión es bastante interesante, es value at time. En algunas ocasiones también en los tutoriales la he utilizado con ustedes. Value at time, básicamente, bueno, traduciendo un poco al español, viene siendo como darle un valor al tiempo, o asignarle un valor, o realmente tomar un valor con la propiedad del tiempo dentro de After Effects. En este caso, lo que estamos haciendo es que tanto la rotación como en este caso la propiedad de escala de este cubo se está afectando en el tiempo por esta expresión. Lo que estamos viendo es que precisamente hay un retardo. Fíjense que sale un cubito cada cierto tiempo, y eso lo hemos logrado simplemente colocando una expresión una tras de otra
y no teniendo que hacer esto una y otra vez desde cero por cada capa por separado, que sería muy, pero muy engorroso, ¿no? Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, voy a eliminar estas capas. Vamos a hacer nuevamente, vamos a hacerlo, por ejemplo, con una elipse muy pequeñita, ¿ok? Tenemos esa elipse allí, vamos a alinearla centradita. Vamos a mover que su punto de anclaje, sea aquí en el centro, ¿ok? Y bueno, pues en este caso nosotros, por ejemplo, podemos trabajar con lo que sería la rotación, ¿no? Traemos con la rotación, que va a tener una rotación de allí no sé, a los 2 segundos. Va a hacer una vuelta completa de 360, ¿ok? Vamos a colocarle una animación de los fotogramas, la velocidad, y básicamente esto es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué hacemos entonces nosotros, por ejemplo, con el Value at Time? Yo abro el campo de expresiones y puedo, digamos, o sea, puedo en este caso, bueno, antes de eso vamos a realmente, por ejemplo, animar lo que sería la escala, para que también veamos eso completo. Vamos aquí a lo que es el trazado elíptico, activamos el reloj del tamaño, desplazo el fotograma ligeramente, esto lo pongo en 0. Ambos fotogramas. Voy a utilizar la propiedad elástica de Motion Design Tools, que ya les hablé sobre esta herramienta en una ocasión anterior, y entonces va a hacer algo como esto. Vamos a hacer que los fotogramas de rotación estén un poquito más adelante. Ahí está. O un poquito más adelante realmente. Y ahí. Perfecto. Entonces, allí nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es nuestra animación. Vamos a duplicar esta capa para tomarla de referencia. Esta capa va a ser como la referencia, por ejemplo. Referencia. Vamos a cambiar el color. Ok. Vamos a trabajar con esta de abajo. Entonces, fíjense que yo voy a abrir las propiedades de esta también y voy a simplemente a trabajar en la rotación, por ejemplo. Vamos a escribir lo que sería sencillamente tomar que con la herramienta Pwheel yo le digo, yo quiero tomar la rotación de la capa referencia, ¿ok? Y fíjense lo que está diciendo, esta composición layer referencia está tomando la propiedad de rotación. Y allí, luego de esto, vamos a agregar entonces la expresión Value at Time. Escribimos punto, Value at Time, ¿ok? Y en este caso lo dejamos así tal cual como lo tenemos allí, pero dentro de la propiedad o la variable que nos pide es que vamos a escribir aquí en este caso el valor del tiempo. Vamos a decirle que tome el tiempo menos 0.5 o 0.5, realmente menos 0.5, es decir, que va a hacer la rotación pero con un desfase del tiempo o con un retardo de menos 0.5. Okay, entonces va a suceder de momento algo como vemos ahí. Fíjense que ya la segunda esfera salió con un retraso gracias a eso mismo, ¿no? Ahora podemos ir haciendo lo mismo con lo que es el tamaño. Haremos el campo de expresiones aquí, por ejemplo. Lo escribiríamos sobre esta, bueno, que esta es la expresión que agregó por defecto el elástico que le agregamos acá. Y entonces le decimos que la rotación tome el tamaño de la otra capa, ¿ok? Y aquí adelante vamos entonces a escribir igualmente Value at Time, ¿ok? Value at Time, escribimos Time menos 0.5. Aquí al final ponemos un punto y coma para que no confunda con la otra expresión. Y entonces vamos a tener eso. Fíjense que, bueno, ahí no se nota, pero vamos a tener en este caso, si yo cambio, por ejemplo, el color de esta, digamos, o de esta de referencia, por ejemplo, pongámoslo como amarillito. Vamos a ver que sale esta y debería salir la otra luego, solo que no lo vemos. Pero esa sería la jugada. ¿Cómo también podemos hacer que agregar más y no tener que estar haciendo una tras otra? Pues si yo agrego otra, fíjense que no me hace, porque va a salir todas como que esperando todas allí, y fíjense que no hay como más, ¿no? Tendríamos que hacer en este caso el uso de la expresión index para que se vayan duplicando y vayan saliendo más esferas o más circulitos de esto como los que hicimos. Entonces yo le voy a dar W a esta y fíjense que lo que voy a escribir aquí, por ejemplo, donde dice this con layer,
que está tomando el valor de la capa referencia. En ese paréntesis vamos a borrar eso y vamos a escribir la expresión index menos 1. Es decir, va a tomar el valor index de la capa, le ponemos un menos 1 porque es la capa inicial, para que no se afecte esta primera capa. ¿Ok? Y fíjense que voy a hacer lo mismo con la otra, donde vemos que dice aquí discount layer y escribimos index menos 1. Ahora no pasa nada, pero si yo voy duplicando las capas, fíjense que me van a salir más esferas. ¿Lo ven? Y así van saliendo todas y va completando en este caso, y podemos duplicar todas las que nosotros querramos y van a salir. Imagínate que si nosotros hiciéramos esto de forma manual, nos tomaría mucho tiempo editar la rotación y todo esto por cada capa, y la verdad que sería todo un lío, y además tendríamos que ir como haciendo la secuencia, el desfase del tiempo aquí en la línea de tiempo. Fíjense que todas las capas están totalmente todas desde el inicio del tiempo, pero todo esto está haciéndose automáticamente por la expresión que hemos afectado el tiempo, tomando valores, en este caso de la rotación y la escala de esta elipse. Así que, bueno amigos, este ha sido todo el video tutorial. Espero que les sea de mucha utilidad. Estas expresiones las puedan usar para sus proyectos, aplicar esto en el día a día, y estoy seguro que se van a ahorrar pero bastante tiempo. Así que denle like a este video si les ha gustado, dejen su comentario allí en la parte de abajo, no olviden suscribirse y activar la campanita para nuevos videos, y si desean apoyar y seguir colaborando con este canal, pueden hacerlo a través de mi canal Patreon, que tienen allí el enlace en la caja de descripción para hacerlo. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video, chao.